alertó que el plan de inversiones forzosas que pretende hacer el gobierno nacional es inconveniente y reduce los fondos y aumentaría las tasas de interés. Tras 48 horas de fallas en la plataforma para declarar renta, la DIAN amplió el plazo para los contribuyentes que tenían como fecha límite entre el 12 y el 16 de agosto. Podrán presentar la declaración hasta el 20 de este mes. Varios pacientes protestaron en las últimas horas frente al Ministerio de Salud por los problemas para conseguir medicamentos para tratar la epilepsia y enfermedades huérfanas. Desde el Ministerio se comprometieron a verificar cada uno de los 17 medicamentos que las asociaciones han reportado como desabastecidos. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, aseguró que las EPS han sido negligentes en la importación de estos medicamentos declarados como vitales y no disponibles, lo que afecta la distribución a los pacientes. Fueron capturados 2 de los 3 extranjeros señalados de explotación sexual de 3 menores de edad. Uno fue capturado en la ciudad de Medellín y otro en el aeropuerto El Dorado cuando iba a viajar con destino a Miami. En Medellín cayó una banda de 12 personas que se dedicaba a robar extranjeros en zonas como Provenza, el Parque Lleras y la 70. Esta banda delincuencial, según las autoridades, obtenía más de 1.000 millones de pesos por los robos. El presidente Nicolás Maduro volvió a arremeter contra la líder opositora María Corina Machado y aseguró que WhatsApp le entregó a ella toda la base de datos de los venezolanos. Maduro calificó a Machado de terrorista y prófugo de la justicia. Entre tanto, el panel de expertos de la ONU presentó un informe preliminar en el cual advierte sobre graves irregularidades en las elecciones presidenciales en Venezuela. Ampliación de estas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Estás escuchando Mañanas Blue. Hace frío en Bogotá, la temperatura es de 9 grados centígrados. Bienvenidos, es un gusto saludar para quienes despiertan a esta hora. Aquí estamos desde Mañanas Blue en este amanecer. Hoy es miércoles, es 14 de agosto, con noticias, con las historias de Colombia y el mundo. Y a esta hora también el reporte de las redes sociales, temas de conversación. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Uno de esos principales temas de conversación tiene que ver con la reconocida modelo y empresaria antioqueña Angélica Jaramillo, muy reconocida por campañas, por participar en eventos como Colombia Moda, también en realities de televisión, y que recientemente estaba desaparecida en las redes sociales. Incluso sus publicaciones más recientes eran de enero, febrero, y había varias preocupaciones de los seguidores, en especial del club de fans que tiene, porque no había publicado nada. Sin embargo, en las últimas horas hizo una transmisión en vivo bastante fuerte, muy conmovedora para todos los seguidores, en la que confesó que desde hace 2 años, Néstor, está consumiendo drogas. Sí, y ella se ve muy deteriorada. Se ve muy deteriorada, muy afectada. Su apariencia, que ha sido uno, digamos, de sus reconocimientos, cambió bastante y se le ve sobre todo bastante triste, confesando esta situación, asegurando que ha tratado de solucionarla, pero no ha podido. Incluso escuchemos un fragmento de esta transmisión. En este momento, yo, Angélica Jaramillo, le voy a confesar. Llevo varios años consumiendo droga y no me hace feliz. No. Es felicidad momentánea, sí, claro. ¿Para qué? Para evitar, calmar o pensar o no sé qué. De temas. La modelo Angélica Jaramillo, la verdad es que físicamente parece otra persona. Muy cambiada, ¿verdad? Muy como si estuviera, digamos, muy deteriorada y sobre todo enferma. No y es también la misma que veíamos en los realities de televisión, en Protagonistas de Nuestra Tele, que fue una de las caras más reconocidas, y que incluso también fue la plataforma, y también en las pasarelas de modelaje, e incluso ella es la imagen de su marca de productos para el cuidado de cabello. Y también se escucha que en la transmisión la empiezan a llamar. La confesión sobre el daño
que hace una adicción a las drogas. Que lleva varios años y que incluso pues está afectando su relación con la familia. También sigue siendo tendencia en estos momentos el reclamo de los hinchas del Junior Néstor a propósito del partido anoche en el que perdió, pese a esos intentos de gol, que uno de ellos incluso de Carlos Vaca, pero no se logró. Perdió Juan Camilo, perdió Junior con Colo-Colo jugando en Chile, ¿verdad? Sí, señor, en el Estadio Monumental de Santiago, 1-0, gol de Pizarro al minuto 76. Junior jugó bien el primer tiempo, tuvo varias opciones, una de José Enamorado, un mano a mano, lo dejó Carlos Vaca de frente al arquero, no aprovechó, y el otro fue un robo de Vaca ahí en un retroceso del equipo rival, recuperó la pelota y la estrelló frente al palo, pero la opción más clara la tuvo Colo-Colo y la terminó metiendo. ¿Por qué hay tantos memes sobre Junior esta mañana, Juan Camilo? No, porque pues los demás equipos aprovechan la oportunidad, para los hinchas de los otros equipos aprovechan la oportunidad para burlarse. Al caído caerles el juego. Exactamente, igual es un buen resultado porque queda la vuelta en Barranquilla. La vuelta que será el 20. El de anoche fue 1-0 contra Junior. 1-0, sí, señor. Todavía es remontable. Todavía es remontable. El 20, ese es el reclamo que le están haciendo. Y cerramos con otro reclamo que le hacen los colombianos, pero esta vez a la DIAN. Van 2 días, Néstor, de fallas en la plataforma para declarar renta. Comenzábamos esta semana, lunes no funcionó, martes tampoco, y hoy tampoco hay fecha de que se vaya a solucionar. El principal problema, Néstor, es que cuando van a cargar la página, no carga de manera completa, o cuando van a recuperar la contraseña, no les llega información. Recordemos que este es un procedimiento que suele hacerse una vez al año, entonces no es una contraseña que se recuerde muy fácil, pero cuando la gente ingresa a la página, no les permite activar nuevamente la cuenta. Valentina, gracias. La verdad es que es una muestra terrible de incompetencia o de negligencia o de mala suerte o de todas las anteriores. Está comenzando la temporada de pagar declaración de renta. Sí, señor. Y se cae la página de la DIAN. Y tiene que sacar la DIAN una comunicación informándole a los colombianos de nuevos plazos para quienes tenemos que pagar declaración de renta. Incluso, Néstor, el comité gremial de contadores de todo el país que reúne a los principales profesionales le está diciendo, no solamente amplíe el plazo hasta el 20, amplíelo más porque esto no va a funcionar así. Las 5 de la mañana, 38 minutos. Esta noticia es muy importante, la amplía Nicolás Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues sí, por segundo día la página de la DIAN presenta fallas para la declaración de renta. De acuerdo con la Dirección de Impuestos, se confirmó que la contingencia seguiría debido a las fallas en el portal web, asegurando que hasta el viernes 12 de agosto estaría fuera de servicio. Pues cabe recordar que la falla comenzó el lunes 12 de agosto en horas de la tarde, cuando informaron que se presentaban fallas para la declaración de renta a la hora de colocar la firma electrónica y para cambiar la contraseña de acceso. De acuerdo con el informe presentado ayer en la tarde, la falla técnica persiste cuando se pretende generar la firma electrónica y la firma de los documentos para la formalización. Sin embargo, la Dirección de Impuestos confirma que aún no hay buenas noticias, puesto que la Dirección Tecnológica de la entidad confirmó que no se ha solucionado la falla y posiblemente siga fuera de servicio hasta el viernes 16 de agosto. Y es que ante esto, y para tranquilizar a aquellas personas que tengan que declarar renta, la DIAN confirmó que las declaraciones de las personas naturales o asimilada, activo en el exterior, gasolina y ACPM y retención en la fuente que tengan vencimiento entre el 12 y el 16 de agosto podrán presentar y pagar sin liquidación ni sanción de extemporaneidad e interés moratorio hasta el martes 20 de agosto. Y es que desde la Dirección de Impuestos aseguran que el lunes 12 de agosto el sistema recibió una sobrecarga en los servidores, puesto que hay un registro de 113,000 declaraciones simultáneas, lo que produjo la sobrecarga del servidor. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Nicolás, 5 de la mañana, 39 minutos. A propósito de economía, el gobierno defiende la idea del presidente Petro de las inversiones forzosas, que quiere decir el gobierno sigue planeando meterle mano al ahorro de los colombianos, que es plata que hoy está en los bancos, para que se la presten a programas de carácter político, a lo que quiera el gobierno. No sería técnicamente una expropiación, pero sería coger plata que hoy está en el mercado financiero para destinarla a donde decida el presidente, sin respaldos, sin garantías, sin saber si la plata va a ser devuelta. La aclaración la hace el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación sin saber exactamente qué es eso. Las inversiones forzosas existen hace más de 20 años en Colombia y nunca ha dicho nadie que es una expropiación. Llevarlo al Congreso implica un proceso en el cual el Congreso lo apruebe, el Banco de la República reglamente y otras cosas. El expresidente al que se refiere es Iván Duque, que está diciendo que efectivamente esto sería una expropiación.
Ahora el ministro dice, el trámite será ante el Congreso de Colombia. Si existiera hace 20 años, como dice el ministro Bonilla, pues no se necesitaría un proyecto para sacar adelante la idea de la inversión forzosa. Sobre ese trámite político lo explica el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. En esos diálogos, ministro, que ha sostenido con los partidos, ya incluyeron por parte del gobierno la propuesta de inversiones forzosas y cómo ha visto el ambiente. No, la propuesta no está en la agenda inicial, tenemos que mirar con el ministro de Hacienda cuáles son las ideas. El ministro de Hacienda y el gobierno en general han venido dialogando con los bancos sobre la necesidad de impulsar crédito barato para sectores como ahora, la vivienda. La plata no es de los bancos, la plata es de los ahorradores colombianos y es la plata que el gobierno quiere sacar para impulsar la economía, obviamente con una inmensa controversia política y económica de por medio. Los gremios, los banqueros, los industriales, los comerciantes pusieron el grito en el cielo. El presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal. Es un abuso y un despropósito con los ahorradores colombianos. No es posible que se ponga en riesgo dirigiendo recursos hacia el gobierno para manejarlo hacia ciertos sectores, sin medir el riesgo del impacto que esto puede causar en el ahorro de los colombianos. Está demostrado que el gobierno, el Estado en general, pero el gobierno particularmente, es un mal administrador de los recursos. 5 de la mañana, 42 minutos. El tema de la inversión forzosa, de las intenciones del gobierno con las inversiones de los ahorros de los colombianos, todavía está sujeto a debate y a trámite de una ley en el Congreso de Colombia. Son las 5 de la mañana, 42 minutos. Hablando de leyes, la Corte Constitucional tumbó anoche tarde el Código Electoral, el que había sacado adelante hace un par de años quien fue registrador Alexander Vega. Lo alcanzó a tramitar al comienzo del gobierno Petro. La Corte Constitucional encontró que ese nuevo sistema, Código Electoral, tenía problemas y vicios de forma. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La Sala Plena de la Corte Constitucional tumbó por segunda vez la reforma al Código Electoral que rige actualmente al país, argumentando que existen varios vicios de procedimiento en su trámite durante su estudio en el Congreso de la República. Por unanimidad, el Alto Tribunal profirió esta decisión basándose en los vicios de procedimiento en su formación, a los cuales, según se explica, fueron por no superar el análisis del impacto fiscal y la falta de consulta previa en alguno de los artículos y la elusión de debate. El proyecto, que fue impulsado ante el Congreso por el entonces registrador Alexander Vega, también fue apoyado por el Consejo Nacional Electoral y algunos congresistas. Esta reforma buscaba el voto electrónico mixto, el incremento de puestos de votación, la ampliación de la jornada electoral a 1 hora más, es decir, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, y también había quedado establecido dentro del texto aprobado que las auditorías al software se realicen 7 meses antes de las elecciones, además de que este debería ser adquirido por el Estado y no alquilado como venía sucediendo. Sergio Barbosa, Blue Radio. Sergio, gracias. Viendo lo de Venezuela, no parece una mala noticia que se caiga el voto electrónico para el sistema electoral en Colombia. Las 5:44 minutos, el gobierno enfrenta otra tormenta. Decenas de pacientes se plantaron frente a la sede del Ministerio de Salud en el centro de Bogotá para protestar por la crisis, por la escasez de medicamentos. No hay para epilepsia, por ejemplo, no hay para muchas enfermedades de tratamiento grave. El gobierno dice que la culpa es de las EPS, que no están importando los medicamentos. Uno de los testimonios ayer frente al Ministerio de Salud, el de una madre, doña Natalia Donado, cuyo hijo, ahí llevado en silla de ruedas, padece epilepsia. Pero hay niños que no resisten y comienzan a presentar convulsión hasta entrar en muerte o simplemente epilepsia refractaria o un estatus convulsivo. Pedimos toda la colaboración porque los medicamentos son la vida para nuestros hijos. Finalmente salió el viceministro de Salud, los convenció de levantar la protesta. Son 17 medicamentos para enfermedades esenciales que no se consiguen en Colombia. El ministro estuvo reunido con estos padres de familia, reunido durante algunos minutos, y les dijo que la culpa es de las EPS que no están importando.
Los puede importar directamente sin ninguna restricción y los puede importar la EPS. Entonces ahora nos toca llamar a las EPS para que importen esos productos que están en este momento, no están siendo producidos por nuestros laboratorios, para que de esa manera podamos atender adecuadamente a estos pacientes, porque no los podemos dejar sin medicamentos. Pero entonces son negligentes. Si pueden importarlos, ¿por qué esperan a que el gobierno...? Por eso estamos haciendo un llamado fundamentalmente a la superintendencia para que intervenga en este caso. Las EPS tienen, por supuesto, una versión diferente, dicen no los pueden importar y la responsabilidad de la importación es del gobierno. Al final, cuyas vidas están en riesgo son las familias que tienen hijos con enfermedades de alto costo. Jessica Gutiérrez. Muy buenos días, Néstor. Pues en las últimas horas se registró frente al Ministerio de Salud una manifestación de pacientes de alto costo quienes denunciaban la negligencia en la entrega de medicamentos que son vitales para el tratamiento de los pacientes, como es el caso de Juan Arteaga, quien tiene una hija con enfermedad crónica y hace más de 5 meses no recibe adecuadamente su medicina por parte de la EPS. Hace aproximadamente 5 o 6 meses la EPS Sanitas, intervenida por el gobierno, no nos está entregando el medicamento, aunque lo formulen los especialistas. Ante esta grave situación se estableció una mesa de diálogo con el viceministro de Salud, Jaime Urrego, quien se comprometió a manejar y darle una solución efectiva a la problemática que presentan los pacientes. Habla Carolina Cuervo, vocera de los pacientes. Y que quedamos a la espera de los compromisos del ministerio, de las EPS y de todos los agentes que tienen que ver con el sistema de salud. Pues este desabastecimiento también se ve reflejado en una carencia logística generalizada en diversas droguerías que no pueden llegar a proporcionar los medicamentos necesarios. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. 5:47 minutos. El presidente Petro estuvo inaugurando la Facultad de Inteligencia Artificial en la Universidad de Manizales y allí anunció programas, habló de mandar a Marte tejido social colombiano y habló del escudo de Colombia, diciendo que va a modificar él solito, sin necesidad de trámite de reformas legales, el escudo nacional para que sea no libertad y orden, sino muy al estilo petrista, libertad y orden justo. Aquí el escudo, así no se vuelva a leer, se escribirá como libertad y orden justo. Sin orden justo no hay libertad. Y para tener un orden justo necesitamos equidad, una economía que genere equidad, y esa economía que genere equidad no será la de la fuerza muscular. Y hablando, no será la de la fuerza muscular, dice él después, la fuerza del cerebro. Hablando de todo en esos discursos improvisados, termina contando una anécdota y hablando de la necesidad, así como lo oyen ustedes, de exportar, de enviar a Marte tejido social colombiano. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas, quién sabe si haya, por lo menos en los más cercanos no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas. 5:49 minutos. Omito que el presidente habla de racionamiento, debe querer decir razonamiento, que es una cosa un poquito diferente. El tema de llevar tejido social colombiano a Marte en estas circunstancias en las que vivimos parece, por supuesto, un despropósito. 5:49 minutos. En el mundo, atención, esta mañana crece el contraataque de Ucrania sobre Rusia. Ya hay nuevas regiones de Rusia que fueron atacadas por el ejército ucraniano en este contraataque, que nos cuenta desde Europa Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. La región rusa de Belgorod acaba de decretar esta misma mañana el estado de emergencia por los intensos bombardeos de las fuerzas ucranianas que prosiguen en la región vecina de Kursk. En el fondo también lo que hay es un temor a que esa invasión de Ucrania, porque ya podemos hablar de una invasión de Ucrania, pueda extenderse a esa región vecina. En Kursk son ya 74 las localidades que ha tomado el ejército ucraniano. Un ejército que hasta hace apenas unos días no negaba participar en esta operación, pero guardaba un escrupuloso silencio. En las últimas horas ese silencio se ha roto y lo ha hecho, por ejemplo, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Також на територіях проведення нашої операції в Курській області.
збільшуємо територію активних дій. Головком доповідав, що наші сили контролюють 74. Quien ha dicho que se van a ampliar las operaciones, eso sin decir hacia dónde, pero todo quiere indicar que sería hacia Belgorod. Esa declaración de Volodymyr Zelensky coincide en las últimas horas con movimientos de tropas rusas. Se están retirando tropas de otros frentes, particularmente del ucraniano, para atender esta emergencia. Podría ser que ese fuera uno de los efectos que estaba buscando Ucrania con esta invasión en territorio ruso. También puede ser el tener unos territorios bajo control en el territorio, valga la redundancia, del enemigo, sea un elemento distintivo a la hora de sentarse en una mesa de negociación y realizar un intercambio de tierra por tierra. En cualquier caso, esto está resultando ser un impulso para la moral ucraniana, que se encontraba muy baja después de que las últimas contraofensivas contra los rusos hubieran fracasado. Hablando de Ucrania, de Rusia y del conflicto entre ambos países, esta mañana hemos sabido también que la Fiscalía General de Alemania ha emitido una orden de captura contra al menos una persona por la explosión del gasoducto de Nord Stream. Esa persona ha resultado ser de nacionalidad ucraniana, Néstor. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... Anoche mataron un escolta en Bogotá y lo peor, lo mataron delincuentes que estaban disfrazados de policía. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, como Jacinto Farfán de 40 años fue identificado el escolta que recibió un tiro en la cabeza y que murió en el barrio Benjamín Herrera de la localidad de Barrios Unidos. Minutos antes, un grupo de ladrones disfrazados de policías e incluso Néstor con motos Honda XRE 300, las mismas que usa la institución, abordaron la camioneta en la que se movilizaban los escoltas, quienes tenían una alta suma de dinero en una caja fuerte que finalmente estos ladrones se llevaron. Una mujer disfrazada de patrullera y otra civil detuvieron el carro y allí fue que los escoltas se dieron cuenta de que se trataba de un atraco, por lo que empezó un intercambio de disparos, un violento tiroteo que terminó en la muerte de Jacinto Farfán, escolta del dueño del vehículo que pretendían robar. Sobre esto habló el comandante encargado de la policía de Bogotá, el coronel William Lara. Lamentablemente la persona fallece en el lugar de los hechos, producto de las lesiones causadas con arma de fuego. Gracias al apoyo de la comunidad logramos la captura de una mujer que presuntamente habría participado en este lamentable hecho. En el procedimiento incautamos 2 armas de fuego y una mujer disfrazada, Néstor, de policía en el sitio fue capturada y deberá responder por el homicidio del escolta, mientras que la otra huyó del lugar. Hasta el momento se desconoce quién es el dueño de la camioneta. Sin embargo, se conoció que la empresa a la que estaba adscrita el escolta es Diamond Green Security, con domicilio en Bogotá, puntualmente en la carrera 65 con calle 180 en la localidad de Suba. Algunos detalles de la moto es que incluso el nombre de la policía, el letrero de la policía tenía tilde y los cuadritos que están en la moto estaban hechos con papel contact. Sí, o sea, quiere decir era un disfraz hechizo, Felipe. En efecto, sí señor, la tenían disfrazada. Las 5 de la mañana, 54 minutos, la imprenta nacional anuncia que asumirá la expedición de pasaportes a partir de septiembre del año entrante. Eso con la gravedad de que el contrato con Thomas Gregan Sons se acaba dentro de un mes y medio, María Camila, prácticamente. Entre septiembre de este año y septiembre del año entrante, no sabemos quién va a producir los pasaportes en Colombia. Néstor, buenos días. Se acaba y no se sabe, entre otras cosas, cómo va a ser esa transición con Thomas Gregan Sons, cómo queda el término del pleito jurídico que hay por quitarle ese contrato millonario a Thomas Gregan Sons, y tampoco se sabe si finalmente va a ser una contratación o una producción mixta. Acuérdese que el canciller Murillo había dicho que había posiblemente una colaboración de países interesados en producir los pasaportes para Colombia, pero de momento la imprenta nacional únicamente está responsabilizándose diciendo: voy a asumir la impronta o la impresión de esos pasaportes. No se sabe si va a haber algún país allí involucrado. Y no lo asumen desde ya porque obviamente eso no es como producir fotocopias. Necesita de una técnica, de una experticia diferente. Funcionaba perfectamente el tema de los pasaportes en Colombia, por alguna razón llegaron a dañarlo también. Declaración en debate parlamentario de la gerente de la imprenta nacional, doña Viviana León. La imprenta nacional firmó un convenio marco el pasado 16 de mayo con la Cancillería. De esto se desprende un contrato interadministrativo que es gubernamental. Y ya a partir de eso nosotros empezaríamos a asumir en la etapa 3
La etapa 3, esa a partir de septiembre del año entrante. Entre el mes entrante de septiembre y el septiembre del año entrante no se sabe quién va a hacer los pasaportes en Colombia. 5:55 minutos, la consigna del gobierno era quitarle el contrato a Thomas Gregg & Sons, se lo quitaron y ahora están encartados. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Mire, son varias las críticas que han dado los diferentes congresistas de la Comisión Segunda del Congreso acerca de la posibilidad de que la imprenta nacional sea el nuevo eje central para la producción de pasaportes en Colombia en alianza con un socio estratégico gubernamental internacional. Para el congresista conservador Nicolás Echeverry, es evidente que la imprenta nacional no tiene las capacidades técnicas para realizar esta tarea. No hay la suficiente capacidad técnica dentro de la imprenta para responder, y los intentos de alianza estratégica que han hecho o tercerización que han hecho sin permiso de inmigración, porque ellos están haciendo un contrato de mandato, esos son en mi criterio ilegales. Y es que aunque la directora de la imprenta, Viviana León, aseguró que ellos están preparados para asumir este nuevo reto a partir de septiembre de 2025, no hay claridad sobre qué ente privado, designado tanto por la Cancillería como la imprenta, va a asumir la producción de pasaportes en el periodo de transición entre el 3 de octubre de este año y septiembre del próximo año, ya que a partir de esa fecha termina la prórroga del contrato de la licitación con Thomas Gregg & Sons, lo que deja en vilo la producción de pasaportes para 50 millones de colombianos. Andrés Carmona, Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos... Blue Radio. Blue Radio y la calle. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes, estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Enseguida el resumen lo preparamos. Es como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia, Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos.
Bienvenidos, muy buenos días. Son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos de nuevo desde Mañanas Blue. Las finanzas de Ecopetrol van en caída, lo que quiere decir aparece otro problema para la economía de todos los colombianos, con la gran empresa del país. Las utilidades de Ecopetrol en el segundo trimestre de este año, entre abril y junio, cayeron más de 17%, pero en todo el semestre, en el primer semestre de este año, cayeron más de 24%, lo que quiere decir nuevos problemas de caja para el gobierno, nuevos programas de financiación para buena parte de los planes sociales del gobierno nacional. Al tiempo, Ecopetrol anuncia la importación de gas desde Estados Unidos, aprovechando el rendimiento de una cuenca, se llama la cuenca Permian, un lejano campo petrolero que queda entre Texas y Nuevo México, que tiene una producción récord de 100.000 barriles diarios de petróleo. 67.000 corresponden a la participación de Ecopetrol. Tenemos declaraciones del presidente de Ecopetrol defendiendo su gestión, por supuesto, atribuyendo el desplome en las utilidades a variables exógenas. Dice él, la revaluación del peso o las presiones inflacionarias o la caída del precio internacional de los combustibles. Pese a que el ministro de Minas había dicho aquí hace 24 horas que Colombia no necesitaba importar gas, el presidente de Ecopetrol lo corrige y dice que está sobre la mesa la posibilidad de traer no solo gas de Estados Unidos, que es gas producido vía fracking, sino también desde Venezuela. PDVSA estaría lista para enviar ya primeras moléculas de gas a Colombia a partir del 1 de enero del 2025, quiere decir ya en 4 meses. Una producción, una importación express que estaría en camino. El problema para todos los colombianos es que desde el año entrante la crisis será grande en el tema de gas. Y a propósito de Ecopetrol, entrega su versión el doctor Roa, el presidente de Ecopetrol, sobre el fallido negocio con Oxy para ampliar las operaciones de fracking en la compañía de Estados Unidos. No quisimos meternos en el tema en la sociedad con Oxy por capricho del presidente Petro, lo desmiente el presidente de Ecopetrol y dice que son unas condiciones financieras diferentes y malas que harían inviable el negocio para Colombia. Entre otras cosas, parece una contradicción que no producimos en Colombia ni gas ni petróleo vía fracking, pero compramos gas producido vía fracking en Estados Unidos. Por lo menos una incoherencia de carácter ético. Bienvenidos, vamos a hablar del desplome de las ganancias de Ecopetrol, que se suma otro problema económico para el gobierno, por la idea del presidente Petro de reactivar la economía con un proyecto de ley para crear lo que se llama las inversiones forzosas de los bancos. Ponen el grito en el cielo los banqueros, los empresarios, los ahorradores, porque esa plata no es de los bancos. Esa plata le pertenece a usted y a mí, a quienes tenemos depósito en los bancos. La idea del gobierno es decidir qué hace con esa plata. El ministro de Hacienda dice que no es una expropiación, que las inversiones forzosas existen en Colombia desde hace décadas. Claro, es cierto, pero esta tan es diferente que necesitan un proyecto de ley para autorizarlo. Hay una inmensa controversia porque, por supuesto, es el gobierno haciendo cuentas con plata ajena, sin garantías, tomando decisiones basadas en criterios estrictamente políticos. Y hablando de problemas económicos, les contaré de la última, la incompetencia de la DIAN, que no pudo con el cronograma, ahora que está comenzando la temporada de pago de declaración de renta. Ya lleva 48 horas la falla en la página de la DIAN para pagar renta, incluso tiene caídas a la hora de procesar los impuestos de renta, pero también retención en la fuente. Por eso tuvo que ampliar la DIAN el plazo para los contribuyentes que tenían como fecha límite este 16 de agosto, podrán presentarla hasta el 20, quiere decir el martes de la semana entrante. Y hablando de problemas, les contaré del inmenso desorden que hay en el tema de la expedición de los pasaportes, que era un tema que funcionaba perfectamente en Colombia, lo quiere asumir la imprenta nacional, lo dividieron por fases, la imprenta nacional comenzará a producir pasaportes desde septiembre del año entrante, que es la fase 3. El problema es que no tienen lista la fase 2, que es entre octubre de este año y septiembre del año entrante. En ese año, que está a punto de comenzar, no se sabe quién va a producir los pasaportes en Colombia. Una inmensa incertidumbre
porque se acaba el contrato con la firma Thomas Gregg & Sons, repito, a partir del 2 de octubre. De ahí en adelante estamos a la deriva y obviamente se están dando cuenta que eso no es a punta de fotocopias. Amanecemos con una nueva masacre, 3 hombres y una mujer que fueron asesinados en el corregimiento de Caracolí, en Valledupar. En Facatativá esta madrugada, un hombre le prendió fuego al vehículo de un concejal, Óscar Fernando Fernández, del Nuevo Liberalismo, que dice que es un atentado en su contra que ya le habían anticipado, y les contaré de las últimas andanzas de grupos ilegales que están poniendo la idea de la paz total del gobierno Petro a prueba. Han pasado 5 días desde la idea de la guerrilla del ELN para descongelar los diálogos de paz, y ahora el ejército dejó al descubierto cómo esta guerrilla se mueve con toda comodidad por Arauca, trasladando secuestrados en camionetas de alta gama que incluso terminan siendo hasta ambulancias de guerrilleros heridos, historias que les contaré en segundos. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. También tenemos la noticia de anoche. La Corte Constitucional tumbó el código electoral que traía consigo el voto electrónico, una decisión producto de trámites de vicios de forma en ese código electoral que aprobaron hace menos de 2 años. El registrador era Alex Vega en ese momento, con el apoyo del gobierno nacional. Noticias de Colombia y el mundo a partir de este momento. Es un gusto saludarlos. Hoy es miércoles 14 de agosto. Tenemos una mañana fría en Bogotá, 9 grados. Pronóstico de tiempo seco con algunas lluvias intermitentes en buena parte del país. Enseguida, lo más importante en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. ¿Qué hay que hacer para que volvamos a tener esos números del 2022? La respuesta es simple: que tengamos barril de crudo a $100 y que tengamos tasa de cambio a 4.800 pesos. Esa fue la explicación que entregó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sobre la caída de las utilidades netas de 3.37 billones de pesos para el segundo trimestre de este año. El descenso fue de 17,4%. Aunque sus niveles de producción siguen creciendo hasta los 758.000 barriles por día, la cifra más alta en 8 o 9 años. Esto gracias a la disparada que ha tenido su negocio de fracking en Estados Unidos. Ricardo Roa, presidente de la empresa, explicó que el presidente Gustavo Petro no fue quien tomó la decisión de rechazar la compra de nuevos activos de fracking por $3.700 millones a la Oxy, sino que fue una decisión de la Junta por los riesgos de sobreendeudamiento que esta adquisición traería para la compañía. Aquí ni patraciamos, ni reversamos, ni pusimos freno de cambio, ni lo puso el presidente. Después de haberse tomado una decisión para el cierre del negocio, de tractarnos, habría involucrado una penalidad de $270 millones. Pese a que el ministro de Minas descartó en Blue Radio la importación de gas, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, sigue con la idea de importar gas natural desde Venezuela. Nosotros, a partir de noviembre de este año, vamos a tener la posibilidad de tener la autonomía del manejo de cerca de 50 millones de pies cúbicos día del gas que extraemos en la cuenca del Permian. Pero no vamos a dejar de poner la posibilidad sobre la mesa en el mediano y largo plazo, existiendo un acuerdo comercial suscrito en el 2007 para que nosotros podamos importar gas. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se fue en contra de quienes han criticado la propuesta de Petro de las inversiones forzosas. Las personas siguen teniendo disponible la plata de sus cuentas corrientes, eso no es ninguna expropiación. No es lo que dice por ahí un expresidente, que se va a expropiar a los colombianos. Siempre han hablado de expropiación y sin saber exactamente qué es eso. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. No, la propuesta no está en la agenda inicial, tenemos que mirar con el ministro de Hacienda cuáles son las ideas. El ministro de Hacienda y el gobierno en general han venido dialogando con los bancos sobre la necesidad de impulsar crédito barato para sectores como la vivienda, para sectores como la microempresa, para el sector exportador, para el turismo, y hay que mirar cuál es la mejor opción. Estamos intentando manejar la declaración de renta, llevo más de 30 minutos en la página de un cliente y no me deja ingresar. Tras 48 horas de fallas en la plataforma para declarar renta, la DIAN amplió el plazo para aquellos contribuyentes que tenían como fecha límite entre el 12 y el 16 de agosto. Podrán presentarla hasta el 20 de este mes. No los quería los camperos y por eso estamos levantando la voz para los niños pacientes y mi voz debe que ser escuchada por el gobierno. Pacientes con enfermedades de alto costo protestaron en Bogotá frente al Ministerio de Salud por el desabastecimiento de medicamentos esenciales para enfermedades crónicas. Sin embargo, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, responsabilizó a la EPS. Si llega a haber algún medicamento
tiene que inmediatamente las EPS, que son las que están atendiendo y son las que están recibiendo el dinero del Estado, que lo reciben por anticipado, o sea que tienen recursos para que no vengan de ninguna manera a decirnos que no atienden este tipo de pacientes que son prioritarios para nosotros. Nueva masacre en Colombia. 3 hombres y una mujer fueron asesinados en el corregimiento de Caracolí, esto al sur de Valledupar. Eduardo Esquivel, secretario de gobierno del Cesar, aseguró que el crimen ocurrió cuando estaban en una vivienda y están buscando a los responsables que huyeron en una moto. Hemos exhortado por parte de la gobernadora Elvia Milena San Juan al coronel Álvarez a la investigación de manera de inmediato para poder conocer por qué se registraron estos hechos, 4 asesinatos. Fue asesinado un policía que custodiaba a un peligroso preso que asistía a una cita médica. A esta hora las autoridades siguen buscando a los 4 hombres armados y que en motocicleta asesinaron a un agente de policía en la ciudad de Maicao, en el departamento de La Guajira. Este agente de la policía murió mientras custodiaba a un preso identificado como Rafa Puentes Urdaneta, que fue capturado por delitos de homicidio y porte ilegal de armas. El presidente Gustavo Petro participó en el lanzamiento de la Facultad de Inteligencia Artificial e Ingenierías de América Latina en la Universidad de Caldas en la ciudad de Manizales. Y allí lanzó una propuesta, la de llevar tejido humano de origen colombiano al planeta Marte. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. Sigue la incertidumbre con los pasaportes en Colombia. Si bien el contrato actual que tiene Thomas Gret & Sons vence el 2 de octubre, la responsabilidad de expedir estos documentos la asumiría la Imprenta Nacional en septiembre, pero de 2025. Ahora la gerente de la imprenta, Viviana León. La Imprenta Nacional firmó un convenio marco el pasado 16 de mayo con la Cancillería. De esto se desprende un contrato interadministrativo que es gubernamental y ya a partir de eso nosotros empezaríamos a asumir en la etapa 3 ciertas responsabilidades. Sigue el avance de las tropas ucranianas en territorio ruso y ya controla 74 localidades. El panel de expertos de la ONU presentó un informe preliminar, el cual advierte sobre las graves irregularidades en las elecciones presidenciales en Venezuela. Y desde el Parlamento acá en Venezuela también respondieron a este informe de Naciones Unidas. Lo hizo Jorge Rodríguez, presidente del Legislativo, quien llamó basura a estos expertos y amenazó entonces con modificar las leyes para prohibir en el futuro que otros organismos vengan a Venezuela a observar las elecciones. Ellos firmaron, no tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras. Junior cayó en Chile frente a Colo-Colo 1-0 en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El gol del equipo chileno fue obra de Vicente Pizarro al minuto 76. El partido de vuelta se jugará el martes 20 de agosto en el Metropolitano de Barranquilla. Hoy también otro colombiano jugará por torneo internacional. Medellín jugará frente a Palestino a las 7:30 de la noche, partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Únete a esta corriente y juntos cuidemos el agua. ¡Bañémonos! En pareja, Vargas. O de a 3 o de a 4. Saquemos el balde a la calle para lavar el carro. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Enseguida el resumen lo preparamos. Como lo anticipamos aquí en Blue Radio. BlueRadio.com. En Armenia,
Llegó el momento de... A nuestros contemporáneos. Esta es Blue, más que radio. Como si fueran pocos los problemas, ahora Ecopetrol reporta una inmensa caída en sus utilidades, más de 17% en el segundo trimestre, más de 24% en el primer semestre en total, que es una noticia que obviamente mete al gobierno en problemas financieros de carácter aún mayor. Efectos que vamos a sentir todos los colombianos por cuenta de los hidrocarburos que no tendremos, que tendremos que importar, gas producido vía fracking de Estados Unidos o petróleo que no queremos explorar en Colombia. Marcela Peña. Néstor, buenos días. Gracias al fracking que hace Ecopetrol en Estados Unidos, la empresa podrá traer al país 50 millones de pies cúbicos de los 121 millones que hacen falta para atender la demanda de gas natural el próximo año. La compañía está hablando abiertamente de importar. Lo llamativo es que estas revelaciones se dieron apenas unas horas después de que el ministro de Minas, Andrés Camacho, dijera esto en Mañanas Blue. El gobierno no tiene previsto hacer importaciones de gas el próximo año para consumo residencial, que al final esa era como la alerta que estaban haciendo desde los gremios, sobre todo Naturgas. Vamos a tener que empezar a importar después de 40 años, 45 años. Gas nunca estaban en nuestros planes. Nunca estaban en nuestros planes. Pero eso no fue el único punto de contradicción entre la empresa y el ministerio. En la entrevista, Camacho dijo que es técnica y políticamente imposible importar gas desde Venezuela, pero Ecopetrol insiste en que esa posibilidad sí debe estar en la mesa, así no se vaya a concretar el próximo año. Escuchen lo que dijo el presidente de la petrolera, Ricardo Roa. Aspirando a algún momento, porque no nos extrañe que puedan tomarse más tiempos de lo que estamos estableciendo la internación de esas moléculas de gas que estamos encontrando en el Mar Caribe por diversas circunstancias. Entonces ahí sí nos estarán llamando al orden, pero ¿cómo fue que alguien no vio esa posibilidad? La gran esperanza del gobierno son esos descubrimientos costa afuera, y aunque Ecopetrol espera dar buenas noticias en octubre, nadie puede estar 100% seguro de que proyectos como Uchua van a estar funcionando en 2027. Mientras tanto, el mercado del gas natural está con los pelos de punta, porque la próxima semana debería comenzar la negociación anual de contratos y todavía no han salido las normas que el Ministerio de Minas propuso para hacer más flexible la negociación. Sin esas normas, el precio del gas va a subir mucho más de lo que sería con normas más accesibles. Pero resolver este faltante de gas no es el único dolor de cabeza en Ecopetrol por estos días, porque también están recibiendo visitas y preguntas de las autoridades sobre cómo fue que se cayó un negocio de 3.700 millones de dólares con Oxy, el famoso proyecto Oslo para fracking en Estados Unidos. Roa asegura que el proyecto jamás fue aprobado por la junta directiva y que el presidente Gustavo Petro no metió sus manos ahí para frenarlo. Su versión es que eso habría requerido una deuda millonaria y que cuando talteó el terreno con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, se dio cuenta de que lo mejor era desistir. Yo ya le había hablado al ministro de Hacienda como corresponde, es el ministro de Hacienda, es el titular de las acciones de la nación en esta compañía, del proyecto, y le dije, si ves alguna posibilidad, dijo, estoy viendo ninguna. A pesar de que ese negocio se cayó, Ecopetrol va a seguir recibiendo los beneficios del fracking en los Estados Unidos y va a seguir siendo socio de Occidental. Por ahora, la compañía está reportándole al mercado utilidades de 3.37 billones de pesos para el segundo trimestre de este año y un récord de producción entre enero y junio. Marcela Peña, Blue Radio. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 19 minutos. Reflectores pues sobre Ecopetrol, principal compañía del país, principal caja de la nación y fuente número 1 de divisas, regalías, impuestos y dividendos para el Estado colombiano, dueño del 88.5% de la empresa, así como también de 250.000 accionistas minoritarios, dueños del 11.5% de las acciones, pero por esa vía también millones de colombianos a través de los fondos de pensiones como Porvenir, Protección, Colfondos y Escandia, dueños de un pedazo muy importante de la principal petrolera colombiana. Accionistas hoy no muy contentos con los resultados financieros de la empresa en los primeros 6 meses del año, con unas utilidades que en efecto se redujeron en un 24.2% al caer a 7.3 billones de pesos. Bajonazo que según el presidente de Ecopetrol, pues se debe, según él, a un menor precio en el barril de petróleo, que llegó a estar por los $100 hace 2 años y que este año
año se ha movido alrededor de los $80 para la referencia Brent, así como también por una menor tasa de cambio que estuvo a 4.800 pesos hace 2 años y que este año ha estado en un promedio de 3.947 pesos. Espejo retrovisor que no es suficiente, sin embargo, para calmar las angustias de los accionistas y también los temores del mercado, ya con bastante incertidumbre tras la caída del negocio con la Oxy en el llamado proyecto Oslo en la cuenca del Permian entre Texas y Nuevo México, un proyecto que le habría permitido a Ecopetrol incrementar su producción en un 9%, aumentar las reservas en 212 millones de barriles más y subir, ojo con esto, sus utilidades netas en un 14% para el año que viene, en una suma estimada entre 1.3 y 1.6 billones de pesos extra, cosa que habría beneficiado obviamente las arcas de la nación, que ahora van a dejar de percibir 1 billón de pesos anuales durante la vida útil de esa explotación, cosa que habría pagado con creces este negocio que estaba tasado en 3.630 millones de dólares. Un proyecto que, según el presidente de la Oxy, se cayó efectivamente por orden del presidente Gustavo Petro, porque se trataba de hacer fracking en los Estados Unidos, pero que, según dijo en las últimas horas el presidente de Ecopetrol, no tuvo nada que ver con eso, sino porque se podría sobreendeudar la empresa. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 22 minutos. Han pasado 17 días desde las elecciones presidenciales en Venezuela, cuya falta de transparencia en los resultados ha desatado una profunda crisis política en el vecino país, sin que se vislumbre un camino para su resolución, mientras el régimen de Nicolás Maduro, entre tanto, profundiza la represión en contra de quienes critican o están inconformes con su gobierno. Casi 3 semanas después de la jornada electoral, sobre cuyos resultados entregados por el CNE, controlado por el chavismo, hay muchas dudas en Venezuela y en la comunidad internacional. En principio parecieran desvanecerse las esperanzas de éxito de las gestiones de la comunidad internacional para hacer cumplir la voluntad expresada por los venezolanos en las urnas, evidentemente de manera mayoritaria a favor de un cambio político en su país por medio de Edmundo González Urrutia. Lo que se había denominado G3 se está desvaneciendo, porque paulatinamente México se ha venido desmontando de su rol en ese grupo, lo cual deja el peso de la responsabilidad de mantener los puentes de comunicación hacia una eventual negociación política sobre Colombia y Brasil, países que este jueves tendrán un momento importante. Llega a Bogotá el canciller brasileño Mauro Vieira, se va a reunir con su colega Luis Gilberto Murillo para discutir cuáles podrían ser los caminos rumbo a unas eventuales negociaciones políticas. No se descarta la posibilidad de que plantee Brasil la propuesta que, según medios brasileños, entregó al presidente Lula da Silva su exasesor Celso Amorim, quien propuso la idea de que hubiese una suerte de segunda vuelta electoral en Venezuela para terminar con toda la veeduría internacional y el respaldo de los diferentes organismos internacionales, unas elecciones transparentes. No es claro ni que Nicolás Maduro ni que la oposición en Venezuela acepten esa idea. Colombia por ahora está apenas recibiendo la propuesta y es una de las vías que se pretenden buscar para salir adelante en esa eventual negociación. También está a la espera el presidente Gustavo Petro de una reunión virtual con su colega el presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Lo cierto es que el tiempo se está agotando, ya han pasado más de 2 semanas, casi 3 semanas después de las elecciones presidenciales, y no será indefinido el puente que tenga abierto Colombia para tomar determinaciones. En este caso, Colombia sabe que tendrá un altísimo costo político seguir validando unos resultados que son absolutamente faltos de transparencia, y por eso en los próximos días Colombia tendrá que definir si sigue buscando una negociación que por ahora se ve lejanísima porque ni siquiera se ha reunido ni con Nicolás Maduro ni con Edmundo González, o si pretende simplemente reconocer que hubo fraude en Venezuela. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:24 de la mañana. A propósito de las elecciones en Venezuela, hay un tema trascendental en el caso de elecciones de política en Colombia, porque por segunda vez la Corte Constitucional no pasó el examen de la reforma al Código Electoral en ese tribunal. Es una decisión unánime de la Sala Plena sobre el proyecto de ley estatutaria 111 de 2022, que en su momento impulsó el registrador nacional Alexander Vega y
que tuvo el apoyo y el impulso del entonces ministro del Interior, Alfonso Prada, y la bendición del propio presidente Gustavo Petro. Se cayó por vicios o errores de procedimiento en su trámite o el paso por el Congreso, como se cayó también en el 2021 otro proyecto similar que presentaron en el gobierno del entonces presidente Iván Duque. En primera medida, en esta oportunidad se cayó por el análisis de los costos fiscales que después de que el propio ministro de Hacienda revelara que implementar este nuevo código electoral costaría aproximadamente 10.5 billones de pesos. Estamos hablando de costos que incluyen 204.000 millones de pesos para pagar los delegados de la registraduría, entre 639.000 y 698.000 millones para la identificación biométrica y 93.4 millones por cada mesa para el voto electrónico mixto, que eran una de las ideas que pretendían impulsar o sacar adelante con este nuevo código electoral en Colombia. Pero el proyecto de ley estatutaria también se cayó por falta de consulta previa con los indígenas sobre algunos de los artículos y la elusión del debate de los artículos con los que se pretendían cambiar las reglas del juego del sistema electoral en el caso de Colombia. Entre lo que se pretendía modificar con este proyecto está la ampliación del horario de votación en 1 hora más. Hoy en Colombia es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. También pretendían cambiar o impulsar o sacar por primera vez el registro civil para comunidades étnicas y la utilización de nuevas tecnologías en las urnas, es decir, el voto electrónico, con las dudas que hoy hay en el caso de Venezuela. Es la historia del segundo naufragio del barco para modificar el código electoral, o de la misma piedra con la que se han tropezado quienes han impulsado esa idea en tiempos de Duque, pero también en tiempos de Petro. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 27 minutos. Dentro de la estrategia de comunicaciones del gobierno del presidente Gustavo Petro está la de financiar y contratar influencers para que mantengan encendido el debate alrededor de las decisiones del mandatario, muchas de ellas publicitadas y publicadas con trinos desde su cuenta personal en la red social X. Y es que para el presidente Petro, esta cuenta de X, antes Twitter, es su principal tribuna. De hecho, en su segundo año como jefe de Estado, se evidenció un incremento de más del 40% en el número de trinos que compartió, más de 8.000. Muchos de estos para dar a conocer decisiones oficiales, defender su gobierno y cuestionar el de otros. Uno de los que está de acuerdo con esta estrategia es el director del Departamento para la Prosperidad Social, Gustavo Bolívar, que defendió la contratación de influenciadores en redes con recursos del Estado por parte del gobierno Petro para defender su gestión. Incluso se conoció que estaría a la búsqueda de nuevos escuderos digitales del Estado. Un informe de la Fundación para la Libertad de Prensa reveló una radiografía muy completa de los montos de los contratos que se han destinado para reforzar la estrategia de comunicaciones en la Presidencia de la República con influencers. Uno de los contratos es el de Walter Alfonso Rodríguez, conocido como Wally Opina, por 45.600.000 pesos para la realización de contenidos jurídicos para las plataformas de RTBC. Otro con María Nini Echeverry por más de 24 millones de pesos para el apoyo en actividades periodísticas y en contenidos. De hecho, Echeverry sumó también otro contrato con Prosperidad Social por 83 millones de pesos para servicios profesionales de asesoría en derecho a la Dirección de Inclusión Productiva. Otro contrato más para Jader David Rosso, conocido en redes sociales y en el mundo digital como Don Izquierdo, por 35 millones de pesos para apoyo en periodismo digital. Pero hay más contratos. Por el lado de Colombia Compra Eficiente se han celebrado al menos 8, 4 con Nicolás Garzón Carvajal por más de 180 millones de pesos para asesorar comunicaciones internas y externas del gobierno. Garzón Carvajal es uno de los asesores claves de Wally Opina. Además figuran en la plataforma Colombia Compra Eficiente Ricardo Andrés Malagón, quien firmó 2 contratos por cerca de 145 millones de pesos también para asesorar comunicaciones en el gobierno. A su vez también se firmaron otros 2 contratos con Laura Daniela Beltrán
Palomares. Ustedes de pronto no les suena este nombre, pero en redes sociales es conocida como Lalis Smile. Este contrato supera los 20 millones de pesos y actualmente Lalis Smile es asesora de la Superintendencia de Industria y Comercio. Y finalmente sobresale el más reciente contrato del Ministerio de Ambiente, que contrató a Celso Tete Crespo por más de 120 millones de pesos para comunicaciones digitales. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Hola, soy Sergio Fajardo, el profesor, y tengo un video podcast en Boombox. Tatiana es una profesora de la Universidad de los Andes. Estudió economía, estudió historia, hizo un doctorado en sociología. Es una mujer joven que tiene una historia impresionante, conmovedora y tiene una personalidad inimaginable. Este video podcast lo pueden encontrar en Boombox y en todas las plataformas de streaming. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Esta es Blue, más que radio. 6 de la mañana, 31 minutos, le da la vuelta esta mañana al mundo el informe de Naciones Unidas que descalifica las elecciones en Venezuela, que dice lo que todos suponíamos, que son unas elecciones sin transparencia, que no hubo tal cuento del ataque, el hackeo de las elecciones, recuerden ustedes, al Consejo Electoral de Venezuela el domingo de las elecciones, y diciendo que debieron publicar las actas que dan como ganador indiscutible a Edmundo González. La diferencia hoy en día con las actas publicadas por la oposición es de más de 4 millones de votos. Esa cifra es el número de votos que se está robando el gobierno de Maduro. Vamos a los Estados Unidos con el informe de la Comisión de Naciones Unidas, uno de los 2 veedores autorizados por el gobierno para vigilar y para garantizar lo que no tenía cómo garantizarse, transparencia en las elecciones. Desde Estados Unidos, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Demoledor es una forma de describirlo, pero en honor a la verdad, este informe no nos dice nada que no sepamos ya. Pero sí debería convencer a esos escépticos en la comunidad internacional que aún no han querido aceptar que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y Nicolás Maduro reportaron un resultado manipulado que lo daba como ganador y que a día de hoy no han publicado ningún tipo de prueba que sustente ese resultado. Esa es una conclusión de este informe preliminar del panel de expertos de Naciones Unidas desplegados en Venezuela desde finales del mes de junio hasta el 2 de agosto. Es relevante primero porque junto al Centro Carter eran las 2 únicas misiones de observación electoral técnicas desplegadas en Venezuela. Y segundo porque este reporte se supone que debía ser solo para el CNE y para el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pero decidieron hacerlo público. Pues el informe es clarísimo y contundente. Dice que el proceso de gestión de resultados por parte del CNE no cumplió con las medidas básicas de transparencia e integridad que son esenciales para la realización de elecciones creíbles. Añade, además, que a juicio del panel, el anuncio del resultado de una elección sin la publicación de sus detalles o la divulgación de resultados tabulados a los candidatos no tiene precedentes en elecciones democráticas contemporáneas, porque justamente hace énfasis el informe en el que al día de hoy el CNE no ha publicado los resultados. Lo único que hizo fue transmitir de manera oral unos porcentajes que daban como ganador a Nicolás Maduro. Pero el panel, y esto también es importante, le da credibilidad a las actas publicadas por la oposición. Dice que revisó una muestra y que exhiben todos los protocolos de seguridad que el mismo CNE estableció previamente y que no está siguiendo, como por ejemplo códigos QR y códigos de comprobación con firmas únicas.
Estas características, dice el panel, en su conjunto parecen ser muy difíciles de falsificar. Entre tanto, en el frente diplomático de Estados Unidos, el secretario de Estado Anthony Blinken se ha estado moviendo bastante en los últimos días. Anoche tuvo 2 llamadas muy importantes, una con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Alicia Bárcena, y otra con el canciller de Brasil, Mauro Vieira. Según el comunicado de la llamada, Blinken expresó que es importante que Maduro publique los resultados sin manipulaciones, pero también Blinken está buscando respaldo en la OEA porque Estados Unidos presentó un borrador de resolución pidiendo la publicación de actas y verificación imparcial. Y abren la puerta también, en ese comunicado luego de la llamada, para que en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas se presente alguna resolución sobre Venezuela. Decimos que anda bastante activo el secretario de Estado Anthony Blinken, porque recordemos que el día lunes habló con el canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo. De hecho, en las últimas horas el portavoz del Departamento de Estado, Vedant Patel, dio detalles de esa llamada entre Blinken y Murillo. First, one of the key things that the Secretary spoke about with the Foreign Minister was the topic of what we are currently seeing play out in Venezuela. And so 2 weeks after the elections in Venezuela, it has become abundantly clear, not just to the majority of Venezuelans. Una de las cosas clave que el secretario habló con el canciller fue el asunto de lo que estamos viendo actualmente desarrollarse en Venezuela. 2 semanas después de las elecciones se ha vuelto abundantemente claro, no solo para la mayoría de venezolanos, sino para los Estados Unidos y muchos más países, que Edmundo González Urrutia recibió la mayor cantidad de votos y Maduro debe aceptarlo, decía Patel. No es claro si vaya a haber un respaldo, por lo menos en el seno de la OEA, a la iniciativa de los Estados Unidos. Tampoco es claro el estado de las negociaciones de ese grupo de 3 países, de Colombia, México y Brasil, con Venezuela. Pero al parecer están congeladas por lo menos hasta el viernes. Eso dejó en evidencia en las últimas horas el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Ahora no, porque vamos a esperar a que resuelva el Tribunal Electoral, porque todavía está en proceso. Creo que el viernes de esta semana van a resolver sobre actas, ¿sí? Y sobre los resultados. Entonces vamos a esperarlos. Lo que dice que va a esperar el presidente de México es una posible reunión con Nicolás Maduro, por lo menos hasta el viernes. Llama la atención 2 cosas, bueno, muchas cosas de las que dice, pero para destacar 2 cosas. Primero, dice Tribunal Electoral, no es un tribunal electoral, es el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Y segundo, pues está bien dateado porque dice que el viernes va a haber un fallo, entonces ya sabe cuándo se va a pronunciar el tribunal. Hoy hay otra llamada que puede ser importante también, el presidente Joe Biden con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. La Casa Blanca aún no han dado detalles. Panamá es un socio clave en materia migratoria, particularmente por las cuestiones en el Darién, pero también es cierto que hace unos días el presidente Mulino le propuso públicamente a Nicolás Maduro asilo político. Néstor. Juan Camilo, ¿cómo sabe AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el saliente presidente de México, que el viernes, es decir, pasado mañana, en Venezuela resuelven el tema de las actas, como él dice? Seguro le dijo Maduro, Néstor, no sé, está bien dateado, o seguramente hay algún tipo de información que le habrá transmitido Alicia Bárcena, pero pues él dice que el viernes habrá decisión, habrá que esperar. Es que con la oposición publicando las actas, sí. Ahora Naciones Unidas diciendo que las elecciones son un fraude, que no fueron transparentes, que no hubo ataque cibernético, que no están entregando sustento de los datos, que es lo mismo que hemos dicho durante las 2 semanas que han transcurrido, no tiene cómo salir de esta el gobierno Maduro. No, es decir, ni siquiera manipulando, ni siquiera inventándose unas actas nuevas. Claro, lo que pasa, Néstor, es que como estamos ya en el escenario del Tribunal Supremo de Justicia, corren el riesgo de que todo lo que venga de aquí en adelante sea declarado ilegal en Venezuela. Quiere decir, el hecho de que María Corina Machado, Edmundo González Urrutia y un sector importante de la oposición, no solamente de sus dirigentes, sino de los venezolanos de a pie, que votaron por Edmundo González y consideran que hubo fraude, si lo expresan públicamente, pueden ir a la cárcel, Néstor. Si el Tribunal Supremo de Justicia, como todo el mundo supone, Tribunal Supremo de Justicia chavista, avala los resultados que dio el Consejo Nacional Electoral, lo que viene es una nueva fase de represión y de persecución. Allá parecen ir a más represión, pues obviamente más violencia. Es lo que puede pasar en Venezuela. Claro, lo que sigue es endurecimiento de la dictadura, Néstor. Desgraciadamente no parece tener esto
otro camino, a pesar, digamos, de los esfuerzos y de las posturas de los gobiernos, o al menos de estos 3 gobiernos latinoamericanos y de los Estados Unidos, de tratar de encontrar una fórmula. Esa no se ve, porque bueno, la posibilidad de que el régimen... Toca hablar de 2 gobiernos, porque México se desmontó. La gestión sí, al menos por ahora. Hoy, Colombia y Brasil. No, México tiene una posición mucho más tibia frente a Venezuela, Héctor, no solamente por lo que dijo Andrés Manuel López Obrador, sino ya la presidenta electa Claudia Sheinbaum hace 48 horas había dicho, ella se posesiona en octubre, había dicho, y lo escuchamos aquí, que ese es un tema de los venezolanos y que si hay alguna discrepancia, organismos internacionales tienen que ocuparse. Pero digo, es probable que allá terminen los otros 2 también, ¿no, Ricardo? Claro, Colombia y Brasil. Colombia pues tiene múltiples intereses, lo hemos hablado, y Brasil también, ¿no? Brasil le compra energía eléctrica a Venezuela, todos hidroeléctrica que está en sus límites. Y nosotros vamos a comprarle gas, es decir, aquí hay intereses, hay un poco de principios de por medio, pero estamos dando la vuelta como los ratones. No ha cambiado mucho la situación en las últimas 2 semanas. No, cero. Sigue pues Maduro. Yo creo que sí ha cambiado para peor, Néstor, porque creo que la mano de hierro de la dictadura el puño se ha cerrado en torno a la oposición y a quienes piensan que ganó Edmundo González. ¿Sabe cuál es la clave de esto? Seguramente en los próximos días, Néstor, saber si Estados Unidos está en la disposición y capacidad y voluntad de reimponer sanciones económicas duras contra Venezuela. Si eso llegara a ocurrir, que no parece probable, podría existir una situación obviamente muy dura para los venezolanos, podría causar una migración masiva, pero podría ser uno de los factores... Es que cualquier cosa tiende a empeorar la situación. Podría ser un factor que tenga ahí alguna posibilidad de mover a la dictadura en el mediano plazo. No pareciera hoy, Paola, no pareciera que Estados Unidos hoy esté dispuesto a pasar ninguna sanción ni nada. Sanciones. No, claro que no, porque además le pega a Kamala Harris porque hay elecciones en noviembre de este año. Estados Unidos a lo largo de este año le ha comprado petróleo a Venezuela a un ritmo de 209,000 barriles por día, que carga en sus refinerías justamente en el Golfo de México, en Texas, que funcionan con ese petróleo venezolano, que es un petróleo muy distinto al resto y que es un petróleo pesado. No hacerlo y ponerle sanciones o dejar de comprar petróleo venezolano significa en últimas encarecer el costo de la gasolina en Estados Unidos. ¿Y usted cree que alguien de la administración Biden se va a dar esa pela sabiendo que hay elecciones en noviembre? Yo estoy de acuerdo que allí, Paola, chocan los principios con los negocios. 6:42 minutos. De momento, atención, Venezuela reacciona al informe de Naciones Unidas diciendo que es un informe mentiroso. Otros dicen allí, Jorge Rodríguez, que es un informe basura. Todo en plan de endurecer la posición de la dictadura. Desde Caracas, Santiago Martínez. Sí, Néstor, buen día nuevamente. Además de llamarlo basura y que es un informe lleno de mentiras, pues ya propone modificar leyes para prohibir en el futuro que venga observación internacional. La propuesta surge justamente desde el Parlamento, que seguramente la ejecutará en las próximas semanas para modificar esta serie de leyes relacionadas con los procesos electorales y prohibir entonces que organismos internacionales como el Centro Carter o Naciones Unidas o cualquier otro no amigo del gobierno pueda venir a observar una votación y emitir entonces un informe posterior. La idea o la propuesta vino de parte de Jorge Rodríguez, el presidente del Legislativo, quien insistió en que nunca más un extranjero venga a tomar posición sobre algún proceso electoral venezolano. Esto poco después de cuestionar el informe del Centro Carter, que criticó que a más de 2 semanas de las presidenciales aún el CNE no haya publicado los resultados detallados con las actas de escrutinio. Yo propongo que nosotros hagamos una reforma de las leyes electorales de Venezuela para que nunca más ningún extranjero venga a tomar posición sobre nada que tenga que ver con las elecciones de Venezuela. ¿Por qué tienen que venir? ¿A cuenta de qué? ¿Qué tipo de capacidad tienen? Un Jorge Rodríguez que también le respondió al panel de expertos de Naciones Unidas, que considera que no hubo transparencia en estas presidenciales. Por eso, pues, Rodríguez los llama basuras y cuestionó que violaran los términos del acuerdo firmado con el CNE, donde expresamente se señalaba que ese informe iba a ser privado. No tienen palabras, son una basura sin palabras. Ese panel de expertos es un panel de basura sin palabras, porque firmaron diciendo que el informe es privado y que solamente lo conocería el Poder Electoral de Venezuela y el Secretario General de Naciones Unidas. Solamente quiero decirles que vayamos acostumbrándonos, porque mientras seamos rebeldes, contestatarios, decentes, valientes,
revolucionarios van a seguir jodiendo y nosotros los vamos a seguir derrotando. En la oposición, esto, mientras tanto, María Corina Machado cumple ya 15 días en la clandestinidad, solo comunicándose por sus redes sociales y por algunas entrevistas. De hecho, atendió a medios colombianos señalando en que confía en la mediación del presidente Gustavo Petro junto a México y Brasil, aunque ya vimos que México va a esperar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia. Igual ella asegura que hay dentro del gobierno venezolano grupos que quieren negociar y presionan por una transición. Ellos se han resistido porque dentro del oficialismo, como todos sabemos, no hay una posición homogénea. No es un grupo jerárquico, sino heterárquico. Y ahí hay grupos que están claramente dispuestos a negociar y presionando para que eso ocurra, y otros que están atrincherados, dispuestos a cualquier cosa. María Corina Machado insistía, Néstor, que a pesar de que en los últimos días no ha habido protestas de calle, la oposición sigue avanzando y presionando porque se respeta el resultado del 28 de julio, aunque reconoce que es difícil saber cuánto tiempo podría faltar y de hecho pronostica que vendrán días más duros y más difíciles. Igual recordó que todos los gobiernos de la región tienen en su poder las actas de votación y saben que el ganador el 28 de julio fue Edmundo González Urrutia, quien también está en la clandestinidad, vale acotar, a pesar de que el CNE haya informado que Nicolás Maduro ganó con el 51% de los votos. Néstor. Santiago, esta rueda de prensa que hizo María Corina ayer fue una rueda de prensa vía Zoom, ¿verdad? Sí, vía Zoom, que es la única manera que se ha comunicado en los últimos 15 días. ¿Nadie sabe hoy en Venezuela dónde está María Corina Machado? No, nadie sabe. En teoría está acá en Caracas, en la clandestinidad, escondida, pero no se sabe dónde está. Sí, la última vez que la entrevistamos fue hace ¿cuánto? ¿15, 20 días? Sí, hace 3 semanas, un poco 10 días antes de las elecciones. Sí, exactamente. 10 días antes de las elecciones. Y se perdió después del resultado electoral. Ella se perdió, Néstor, el miércoles 31 de julio. Ese día fue la última vez que se le vio la cara. Bueno, no, después apareció en la marcha del sábado siguiente, claro, y ahí sí ya desapareció. Cuando llegó encapuchada en una moto para evitar... Con un casco integral de moto, sí, exactamente. Sí. Pero y desapareció a toda velocidad en moto también. Es un poquito o un gran retrato de cómo está la oposición hoy, perseguida, atemorizada, escondida. Y la del Mundo González. Bueno, y el Mundo González sí. El Mundo González sí no se le ha visto desde el 28-29 de julio. Ahora todos sabemos, Santiago, usted me perdona, usted es venezolano, que la estrella de estas elecciones, el verdadero poder en Venezuela, no es Edmundo González, es María Corina Machado. Sí, bueno, claro. María Corina Machado hizo la campaña completa y uno preguntaba en la calle por quién iba a votar y decía María Corina, aunque después corregían y era Edmundo González. Pero bueno, el candidato oficial era Edmundo González, claro. Y él sí aún si no aparecía hace más de 15, 20 días. Los votos al final... los depositaron pensando en María Corina, pero por Edmundo González, y esa es su importancia, Néstor. Exactamente. Anoche Nicolás Maduro dijo algo que llama profundamente la atención, y es que dijo que María Corina Machado es prófuga de la justicia. Bueno, Néstor, todo... Pues es que eso es lo que uno se pregunta. Como él las dicta, todo desafortunadamente, padre, tendiendo a empeorar. Claro, pero ¿sabe cuál es el mensaje más duro, desesperanzador? Que a través de lo político, que a través de la democracia no se puede. Y eso me parece terrible para la humanidad. Porque ¿qué camino queda, Néstor? Mire, se hace el de la negociación, se hizo el de la protesta, se hizo el de la democracia. ¿Y todos? No. Han fracasado. No, sí. Entonces, ¿cuál queda? Pero agréguele, padre, se intentó a las buenas, se intentó a las malas, se intentó con un presidente interino, se intentó con Trump, se intentó con Biden, y ahí siguen y cada vez parecen más atornillados al poder. Son las 6 de la mañana, 48 minutos. Esta situación en La Venezuela. Pregunta, Néstor, es ¿qué debe hacer el gobierno colombiano? ¿Debe persistir en la mediación o debe seguir el camino de México? Y yo la verdad creo que siga en la negociación, porque no va a cambiar absolutamente nada, pero que al menos algún gobierno lo siga intentando. Sí, yo lo que pasa es que, Luis Ernesto, francamente tengo dudas de que esa gestión de Colombia y de Brasil vaya a producir algún efecto diferente a lo que tenemos hoy en día. Maduro no se va a salir, Maduro ya se quedó, me parece. Ojalá esté equivocado. 6:48 en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio. Padre, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza, con ganas, iniciamos la jornada confiando y creyendo que todo va a estar bien. Disfrutando cada día, cada hora, cada momento, cada persona. Su camisa no coincide mucho con el clima que hay en Bogotá. Sí, pero ¿qué voy a hacer? Usted está vestido como si estuviéramos realmente en el Caribe. En el trópico, sí. Transmitimos desde Bogotá con camisa naranja,
Bueno, de flores, además. No hago mayores comentarios sobre, de flores, sobre el tono de la camisa. Es que, ¿qué voy a hacer si nací en el Caribe donde los colores son así? Bienvenidos todos para quienes se integran a esta hora, los acompañamos desde Blue Radio. Tema de hoy, padre. Néstor, yo quedé preocupado de un tema que ayer entrevistamos a Luz Magdalena Salas, y es que una de las razones por las que hay tanto desempleo juvenil es que no coinciden lo que los muchachos estudian con lo que el mercado pide. No coincide. Entonces los muchachos tienen unas carreras que el mercado no necesita. Sí. O lo que necesita es técnicos, tecnólogos, y al ser universitarios están por encima de. Yo creo que hay que tomar una medida, porque si no esto se va a seguir alargando. ¿Y de qué se trata? De eso que en su época y en mi época se llamaba orientación vocacional, ¿se acuerdan? Cuando le hacían a uno unos test y había Pero todavía hacen esos test a los muchachos. ¿Y entonces qué sucede? Sí, pues padre, que seguimos, le digo por lo que yo veo, en el grupo de mis hijos, en el grupo de la familia que conozco, en el grupo de los hijos es que los muchachos siguen estudiando pues las carreras tradicionales. Siguen queriendo ser doctores, siguen queriendo ser médicos, siguen queriendo ser abogados, siguen, incluyéndome, siguen queriendo ser esas carreras tradicionales, y no nos hemos dado cuenta que el mundo cambió, que es de lo que usted nos va a hablar, ¿verdad? Claro que sí. ¿Y de cuáles serían entonces las carreras que habría que estudiar o que habría que buscar? ¿Cuáles intereses la tecnología nos estaba mostrando que hay que hacer? A propósito, ya le voy a contar, porque el presidente Petro estuvo ayer en Manizales hablando de inteligencia artificial. Claro. Ahora, el presidente Petro, muy al estilo Petro, termina echándose un rollo de que vamos a exportar tejido humano a Marte, ¿no? Usted sabe que a mí me gusta la idea que tiene el presidente, pero lo que no me gusta es el desarrollo, porque termino con un discurso muy desestructurado. ¿De qué idea me está hablando? ¿De cuáles de las ideas? De la idea de que hay que ponerle atención a la inteligencia artificial. Ponerle límites. Que hay que ponerle límites, que hay que estar atento a mí eso me parece básico y fundamental. Pues, lo que no me gusta es el discurso, porque termina muy desestructurado y termina en eso, en tejido humano que va a Marte. Pero lleva 2 días, Néstor, en el tema de inteligencia artificial, 2 días de las últimas intervenciones. La semana pasada estuvo en Cartagena en la cumbre de inteligencia artificial. Pero la verdad está bien que el presidente... No, pero claro, eso. Y además lo que dice es interesante. A mí me gustaría que lo estructuraran mejor. A mí me gustaría ver una estructura en el discurso y que sea provocador. Pero la idea es buena. A mí me parece que es necesario. Ahora, de la inteligencia artificial al cuento del presidente de que los árabes me preguntaron si nosotros ya habíamos llevado tejido a Marte, y vamos a llevar tejido a Marte porque los árabes nos choquearon. De eso hay una diferencia grande. El presidente termina hablando en ese viaje a Manizales de inteligencia artificial, hablando de tejido social, hablando de Marte, hablando de el escudo nacional. 6:52 minutos, ya les vamos a contar. Ya vienen también los deportes con Juan Camilo Vargas. Juan Camilo, buenos días. Hola Néstor, buenos días. Se habla mucho de Junior de Barranquilla hoy. Perdió frente a Colo-Colo, octavos de final de ida de la Copa Libertadores, y en el plano internacional la noticia es el debut de Mbappé. Hoy con el Real Madrid, 2 de la tarde, Supercopa de Europa frente al Atalanta de Italia. Buen partido. Buen partido, aunque el favorito sin duda alguna es el Real Madrid. Yo le voy a Atalanta. Obviamente usted le va a todo lo que no sea el Madrid. Hablando de Manizales, van a escuchar ustedes lo que dijo el señor presidente, inaugurando el primer programa de inteligencia artificial en Manizales y hablando de todo. El presidente tiene esta costumbre de no preparar los discursos y termina saliéndose por las ramas y abriendo a propósito ventanas aquí y allá. César Moreno. Hola Néstor, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de Blue Radio. Como usted lo dice, es un discurso que no está preparado y que no está estructurado, y habló de todo. Y aunque era la inauguración del primer programa de inteligencia artificial en Manizales, una inversión de 40.000 millones de pesos, pues arrancó hablando por el escudo, defendiendo su controvertida propuesta de modificar el escudo nacional, insistiendo en que aunque la ley para cambiarlo no sea aprobada, el escudo va a incluir la frase libertad y orden justo. Recordemos que el viernes pasado, Néstor, desde el Peñón Bolívar, Petro explicó que Colombia ya no posee el cóndor, la granada ni el canal de Panamá, elementos representados en el escudo actual, calificándolo como un símbolo fantasmagórico. Esto fue lo que dijo el presidente Petro entonces con respecto a su nuevo escudo. Aquí el escudo, así no se vuelva a leer, se escribirá como libertad y orden justo. Sin orden justo no hay libertad. Y para tener un orden justo necesitamos equidad
una economía que genere equidad, y esa economía que genere equidad no será la de la fuerza muscular, será la del cerebro que trabaja colectivamente y que pueda llevar a la humanidad a superar no solo sus problemas de hambre, de guerras, de pandemias, de miseria humana en miles de millones de personas, sino que será quizás la humanidad que sea capaz a través del trabajo colectivo del cerebro, capaz de llegar hasta los planetas. Y a lo que fue, a hablar de inteligencia artificial. Pues en su intervención el presidente Petro habló ya de regulación, mencionando que en Venezuela la polarización política impide esa conversación. Subrayó la necesidad de que la IA, o la inteligencia artificial, sea controlada por lo público y la sociedad, además de exigir una energía limpia para su funcionamiento. Esto dijo el presidente Petro sobre la inteligencia artificial. Tenemos que tener una base generalizada, no todos, obviamente, ni todas se volverán expertos en esta materia, pero la base generalizada nos podrá hacer desarrollar este pensamiento, esta tecnología a profundidad en toda Colombia y fundamentalmente criticarla si es posible, regularla porque el poder público tiene que regularla a escala mundial y a escala local. Los políticos pues ahora tienen que aprender de la inteligencia artificial. El presidente también hizo hincapié en la importancia del trabajo en conjunto y la inteligencia colectiva para avanzar hacia un futuro donde la humanidad pueda no solo resolver problemas actuales, sino también explorar y habitar otros planetas. Esta visión ambiciosa fue ilustrada con una anécdota sobre un encuentro que tuvo con representantes de los Emiratos Árabes Unidos, lo que cuestionaron si Colombia había enviado tejido humano colombiano a Marte, al planeta rojo. Los árabes de Emiratos Árabes Unidos nos dijeron algo que nos dejó un poco en silencio. Nos preguntaron, ¿y ustedes ya han llevado tejido humano colombiano a Marte? Yo quedé un poco choqueado por la pregunta, pero entendí que ellos habían hecho un racionamiento más allá de el presente. Es que lo que nos espera no es encontrar vida en otros planetas, quién sabe si haya, por lo menos en los más cercanos no. Lo que nos espera es llevar la vida a los planetas. Néstor, y con respecto a esta última frase del presidente Petro de enviar tejido colombiano a Marte, en redes sociales le están preguntando si esto tiene algo que ver con su discurso en el 2023 en la ONU, cuando él dijo que expandir el virus de la vida por las estrellas del universo era la misión de Colombia. Muy bien, César, gracias. 6:57 minutos. Voy a omitir, padre, todo el tema del racionamiento del que habla el presidente Petro. Razonamiento. Debe querer decir racionamiento, pero bueno, eso es un lapsus. Tengo una pregunta, Ricardo. Señor. Porque el presidente Petro dice que va a cambiar el escudo, así no sea ley. ¿El presidente Petro puede cambiar el escudo de Colombia? No, eso tiene que pasar por el Congreso de la República. Tiene que tramitarse una ley para la modificación. Es y que aquí entonces lo que él pretende es cambiar la papelería del gobierno, por ejemplo, Néstor, y ponerle en libertad y orden justo, que es lo que él quiere hacer. Lo cito entre comillas, Aurelio, dice el presidente: así el escudo no se vuelva ley, se escribirá como libertad y orden justo. O sea, el presidente Petro ya dio la orden. Ya cambió el escudo de Colombia de un plumazo. Ya tenemos nuevo escudo hoy, según esa sentencia que acabó de dar desde allá. Pero la verdad es que el escudo, si es que lo quieren cambiar, pues tiene que ser una ley de la República, Néstor. Pero yo pregunto, ¿ese es el problema principal de este país? ¿O es que el cambio de verdad va a consistir en el cambio de escudo? No me haga, Aurelio, no me haga preguntas cuya respuesta usted sabe mejor que yo. Eso no es el principal problema. Es que ni siquiera es un problema. No me lo ponga en la categoría de problemas. ¿A quién se le ocurre, Aurelio, que cambiar el escudo era hasta hoy, hasta ayer cuando lo dijo el presidente, un problema? Nadie. El tema del escudo es absolutamente, es decir, es un tema de símbolo profundísimo, pero ahí no está ni el problema ni la solución a ninguno de nuestros males, ¿verdad? Cuando los historiadores digan, del año 2022 al año 2026 en Colombia el presidente fue Gustavo Petro, el gran cambio fue que se cambió el escudo. Vamos ahí, ¿no? Vamos ahí, ¿no? Y ahora, a mí, si me preguntaran ustedes qué cambio le haría, yo le propondría una palabra, le propondría soberanía.
te propondría esa palabra, pero, esa no pasa por la hagamos la subasta, Aurelio, de qué palabra le quitamos, de qué le ponemos, de cuál es el adjetivo. Libertad y orden justo. Entonces le ponemos paz total, metámosle lo que sea. Esto se abre la feria de los adjetivos para meterle al escudo nacional. El problema es que así como se hace hoy, vendrá, Héctor, el próximo gobierno que le quita una palabra y le pone la otra, ¿no? Sí. Bueno, sí, está efectivamente, como ustedes decían, en una ley, ¿no? Es la ley 12 de 1984, la que dice cuáles son los símbolos patrios y describe cómo tiene que ser la bandera, el escudo, y dice que el himno tiene que ser el del señor Orestes Índice, ese himno que es un poco incomprensible a veces, pero eso dice la ley 12 de 1984 y habrá que reformarla si es que el presidente quiere cambiar la última parte del artículo 3º, que es el que dice que va el lema libertad y orden. Puede en el escudo que él utiliza en la papelería del gobierno, cuando se hable del escudo del gobierno Petro, puede ponerle libertad y orden justo, que es el agregado que él quiere. No. Pues yo diría que claro que no, porque para eso es la ley. La ley lo que hace es decir, mire, los símbolos son estos y oficialmente se tienen que usar así. Incluso hay digamos unas normas del Código de Convivencia que penalizan el mal uso de los símbolos patrios. Entonces yo no creo que el presidente pueda, digamos, tener su propio escudo y usarlo durante su gobierno. ¿Sabe qué es lo que pasa a este ritmo, padre? Dígame. Entonces cogemos la bandera de Colombia, el amarillo, el azul y el rojo, que tienen una razón de ser. Entonces, como ahora no producimos minerales o estamos acabando con la economía extractivista, el amarillo de la bandera está relacionado con nuestro oro. Lo dejamos azul y rojo nada más. Entonces, quitémosle el amarillo. Entonces queda azul y rojo pero por el cambio climático, el cielo ya no es azul, sino el cielo es gris. Entonces, cambiémosle el azul. Y como la sangre derramada ha sido tanta, entonces dejemos una bandera solo roja. No sé, este tema, Ricardo, del presidente pero modificando los símbolos a su antojo, a sus caprichos, abre una puerta para que el próximo presidente haga lo mismo. Claro, y ese es el riesgo. Y yo lo que creo es que es un distractor. Yo creo que es una cortina de humo para mover la discusión de los temas de paz total, del tema del secuestro de los soldados, de los temas de las pérdidas de Ecopetrol, hacia un tema que simplemente no genere debate y todo el mundo se enganche a hablar de eso.